Estimados amigos, aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos permite analizar la realidad nacional desde un punto de vista plural e ilustrado. En esta oportunidad estamos con Juan Cheput, con quien vamos a conversar los sucesos más importantes de la última semana. Recordamos a todos ustedes que este programa se transmite por el canal VHTV de Cable Más y, por supuesto, por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bien, esta es una semana en la cual ha coincidido un conjunto de acontecimientos, básicamente en torno a los cambios que han habido en los altos mandos de la Fuerza Armada y, por cierto, con los primeros 100 días del gobierno del señor Pedro Castillo. Ambos temas se interrelacionan y el primero, el relativo al afer producido en torno a la recomposición del alto mando de la Fuerza Armada, otra vez la pachotada de siempre, otra vez las denuncias, los dimes y diretes. Por cierto, que eso no debe ocultar en absoluto una vocación por parte del gobierno de capturar a las Fuerzas Armadas, como ha sucedido en otros países que tienen igual visión ideológica política, ¿no? Dominar a la Fuerza Armada, capturarla, someterla, es un objetivo político. Aunque creo que los hechos en sí son más de importancia periodística que sustantiva. Sin embargo, creo que está dentro de estos 100 días que ha sido de veras para el país una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo en la medida que el gobierno, en lugar de abocarse a gobernar como le corresponde, enfrentar los problemas del país, resolver los problemas de la gente, especialmente de aquellos que han votado por él, esa gente que en el campo, en la provincia, creyó en Castillo porque era un profesor vinculado al área rural, que podía, digamos, darle una tónica distinta al ejercicio gubernamental. Hoy debe estar profundamente decepcionado, de haber una desazón en su corazón porque está viendo que la cosa no solamente es más de lo mismo, sino incluso peor. Pero la pregunta que tenemos que hacerlo los analistas, los que reflexionamos sobre el quehacer político, es si esto que estamos verificando en el mundo de los acontecimientos no tendrá una explicación diferente en relación a la existencia de otro curso de la realidad. Me refiero a la existencia de elementos soterrados que no aparecen en primera plana, que no son objeto de los faros, del enfoque de la prensa propiamente dicha, sino que transcurren por otros ambientes, de modo, por supuesto, discreto o incluso clandestino, pero que estaría explicando estos problemas. Porque la verdad es que si entendemos, y aquí ya viene la pregunta, que este gobierno del señor Castillo ingresa dentro de las pautas y los manuales, inclusive formulados por los partidos del Foro de Sao Paulo y los países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, para nombrar algunos solamente, Bolivia, que han seguido un formato más o menos parecido para hacerse del poder y terminar en dictaduras. Yo quiero señalar cómo se compadece esta realidad mucho más perversa, mucho más calculada, más alambicada del punto de vista político, con los desaciertos y pachotadas que vemos día a día en la escena oficial, en el manejo del aparato del Estado. Hay dos lógicas en la situación actual. La realidad se puede medir en dos niveles, un nivel epidérmico y un nivel que transcurre tras las bambalinas. ¿Es eso válido? Se habla, por ejemplo, de la existencia de personajes vinculados a la inteligencia de estos países, al G2 cubano, que por muchos entendidos es uno de los servicios de inteligencias más audaces y eficaces en el medio. Si fuera así, esta existencia, ¿cómo explica los desaciertos graves, ¿no? Cómicos, ridículos, que comete el señor Castillo día a día al designar personas que tienen prontuario, personajes que tienen que renunciar porque no alcanzan calificaciones, qué sé yo, todo lo que ustedes, amigos, pueden verificar, y donde la mayoría de los analistas han sido pródigos en enumerar esta retahíla de yerros, errores, traspieces, encontrones, y no sé cómo llamarlo. Nos interesa ahora, con Juan, ver si la realidad se agota en esa imagen que los medios nos dan,
o existe otro ámbito de la propia realidad que no aparece tan evidente, que quizás sea la clave para poder comprender esta compleja, sin duda, realidad. Juan, ¿qué te parece esto que estamos aquí conversando y que ya lo hemos hecho en otra oportunidad, pero creo que es el momento para ahondar en esta reflexión? Si es que hay una realidad distinta a lo que estamos simplemente observando en el mundo de lo Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Mira, en realidad yo sí considero de que existe una realidad tras bambalinas y lo que se muestra a la opinión pública, esa sensación de desorden que se muestra o de incompetencia, en cierta medida es administrada. Y es administrada porque si vemos los resultados concretos de este gobierno en lo que se refiere a permanencia, desinstitucionalización y burla de los principales poderes del Estado, porque se burla de los principales poderes del Estado, es muy eficaz. Entonces, todo ese cúmulo de errores que se vienen dando y que a algunos le otorgan un carácter maquiavélico, yo diría, es cierto, hay errores, hay muchos errores, pero también es cierto que hay una gran capacidad para distraer. Entonces, enfatizando en esta segunda parte de la gran capacidad para distraer, yo creo que la mayoría de analistas políticos, si se les puede llamar así, la verdad es que es decadente el análisis político en este país. Las universidades de verdad están, creo, pasando el peor momento de su historia académica. Se nota que no entienden lo que es el marxismo, lo que es el comunismo. No han leído los clásicos vinculados al comunismo, ¿no? Acá el gobierno de Pedro Castillo está trabajando sobre la base de hechos consumados. Y voy a empezar por los últimos. El Perú ha clamado, el país, la gran mayoría de ciudadanos, porque se marche el señor Walter Ayala. Han salido altos mandos militares en retiro a decir, a exigir de que se vaya el señor Walter Ayala, que las Fuerzas Armadas están siendo vejadas, que los ascensos han sido ilegítimos, que tienen inclusive un carácter penal por el hecho de tratar de influenciar el propio presidente y su secretario general. ¿Y ha pasado algo? No ha pasado nada. Hoy día aparecen sendas resoluciones de nombramientos firmadas por el señor Walter Ayala. Y la Premier está pintada en la pared. Y así, como en el caso de Walter Ayala, podríamos enumerar muchos casos en los cuales el gobierno sigue trabajando sobre la base de hechos consumados. Ahora, ¿hay una campaña contra el señor Walter Ayala? Yo creo que sí, pero la campaña más fuerte viene de los propios grupos de izquierda o de la falsa izquierda progresista, por ejemplo, los caviares, que de manera solapada, y yo creo que ese es otro punto que tenemos que ver detrás de bambalinas, vienen tomando posiciones en el poder cada vez que hay una crisis. Por ejemplo, el señor Guido Bellido, ¿no? Fuera, fuera Bellido, titulares en la República, fuera Bellido. Muy bien, se fue Bellido. ¿Y a quién pusieron? A una caviar, a un personaje manipulable por ellos, a Mirta Vázquez. Luego, la República lidera la campaña contra Luis Barranzuela. Que se vaya Barranzuela, fuera, fuera, fuera. ¿Y a quién han puesto? A otro títere del caviarismo o de la caviarada, Avelino Guillén. Siguen tomando posición. Ayer, anteayer, la República saca de nuevo nombramientos indebidos en las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. ¿Y a quién querrán poner ahora en defensa? En debida, por lo pronto, ya pusieron a otro títere caviar. Entonces, este grupo de personas, conocidos como caviares, pero que todo el mundo sabe que son vividores del Estado y que están en el poder desde el año 2001 y que son los verdaderos culpables de esta crisis, es la que va tomando posición y manipula la opinión pública y tiene medios de comunicación, tiene influencers, maneja muy bien las redes sociales y un sector de la población cae. Entonces, por un lado, sí creo de que hay inteligencia extranjera detrás de Pedro Castillo y el partido, entidad que no debemos olvidar, el partido como tal, Perú Libre. Y por otro lado, tenemos una lucha por ascender aún más peldaños en el poder de parte de la caviarada. Al final, la sumatoria de ambos trae una resultante que es el desorden existente, la ingobernabilidad,
Yo creo que ya podemos hablar con propiedad de ingobernabilidad, pues estamos en crisis permanente, el nulo avance en todos los sectores, una situación de deterioro generalizado, y al frente el comunismo tiene el enemigo perfecto, una, un grupo político o una conjunción de políticos absolutamente incapaces de entender la realidad, algunos de los cuales les están haciendo un gran favor con su figuretismo. Pero en fin, ese es otro tema, ¿no? Pero el comunismo tiene al enemigo ideal al frente, absolutamente funcional a sus intereses, pues no se da en esos momentos la oportunidad de señalar de que ese grupo que tiene al frente no entiende el problema, que es que está enfrentando un enemigo muy poderoso como el comunismo internacional. Bien, efectivamente, estamos ante una amenaza seria para las instituciones democráticas y los partidos que han llegado al poder con Pedro Castillo no disimulan esta adherencia a esta filosofía, a este modo de ser, ni siquiera a la organización. El Partido Perú Libre, el partido de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, y algún otro, quizás el señor Arana, están en la órbita del llamado Foro de Sao Paulo. Entonces, más allá de sus diferencias, que obviamente las tienen, participan de un pensamiento común y tienen una visión general de cómo asaltar el poder que hace que sus tácticas y sus diferencias, que siempre hay, no sean finalmente antagónicas, sino complementarias para los fines que ellos quieren. La diferencia yo supongo que hay es que es en el estilo. Mientras Bellido y compañía, Renzuela, tenía un estilo más brutal, más directo, que provocaba zozobra, la táctica del caviaraje se han especializado en el rodeo de lo que quieren tomar. No es el ataque a la fortaleza de modo abierto, sino una táctica usando los caballos de Troya, evidentemente con mayor inteligencia y sagacidad, pero para conseguir el mismo propósito. Hay que decirlo con claridad, este cambio de estrategia, ¿no? que se ha producido, digamos, después de la caída del muro y las nuevas relaciones internacionales en plena globalización, ha generado una nueva estrategia en los grupos radicales, pero el propósito, esto hay que decirlo, sigue siendo el mismo. Ellos no han renunciado al objetivo final, a capturar el poder, ¿no? Hacer la remodelación del aparato estatal y la sociedad como quieren en base a un conjunto de ideas y sobre todo para garantizar ese proceso la necesidad de afirmarse, entornillarse en el poder, porque la garantía de que la revolución, en este caso a través de las formas democráticas camine, es que justamente se niegue la democracia y tengamos un gobierno autoritario que permita ese curso revolucionario. Esa es la razón por la cual Correa, el señor de Nicaragua, Ortega, Chávez, Maduro, tienen una voluntad de eternizarse en el poder. Más allá de la megalomanía que obviamente está presente, hay la necesidad histórica de justificar ese acto porque hay que salvar la revolución, hay que garantizar la defensa de las conquistas revolucionarias. Ese es el argumento. Bien, entonces eso es lo que tenemos acá en el país. Y mira tú, Juan, que en efecto, eso de cambiar mocos por babas puede ser un señuelo que confunde a muchos y desarma a las fuerzas opositoras. Evidentemente, ya no estamos en los tiempos de la lucha armada. Yo veo muchos discursos, especialmente en las calles, en los colectivos, que hablan del terrorismo, no a los terrucos y compañía. Efectivamente, me parece bien que el país tenga una línea de defensa que diga no al terrorismo, terrorismo nunca más. Pero la realidad política presente no se agota en eso. Porque en honor a la verdad también hay que decirlo, que los señores Castillo no están en una lógica de reemprender la lucha armada, ni usar el terror, ni mucho menos. Las tácticas por las cuales el Foro de Sao Paulo ha tenido éxito en muchos países de América, en verdad es mucho más exitosa que la promoción de la guerra de guerrillas que se impulsó en los años 60, 70, bajo la hegemonía de la Cuba revolucionaria, de la Cuba castrista. Entonces, mira, se ha demostrado que usando las instituciones republicanas, los espacios democráticos, las elecciones, es posible conseguir los mismos propósitos.
Y ellos entonces ya no reniegan de la democracia, sino son los campeones que buscan profundizar la democracia. ¿Qué cosa es profundizar la democracia? Ir más allá de sus límites. Y cuando una institución, ¿no?, se la jala, se la lleva al máximo, se termina distorsionándola. Entonces se llega a un democratismo a ultranza, que en última instancia no es más que volver al círculo de formas autoritarias. Eso es lo que creo yo no está presente en el debate actual, y eso lleva a la confusión. Y yo comparto contigo la preocupación porque la salida de unos no esté ocupada por otros que con un estilo más amable y un discurso más aparentemente más sofisticado o menos confrontacional no estén buscando el mismo propósito. Entonces, ese es lo que yo creo que, este es un poco el escenario en el cual hay que profundizar. Creo que he ahí el problema. Y entonces, si tenemos esta visión, y ahí viene la pregunta, lo que está pasando en la escena oficial estatal, el cúmulo de desaciertos, efectivamente es un problema, pero a quien tiene una estrategia revolucionaria no le interesa administrar el Estado burgués, inepto, decrépito, burocrático, corrupto, sino le interesa afirmarse en lo que ellos llaman posiciones o bases de poder en la población y en algunas instituciones. La captura de instituciones es parte de esta política, y en alguna medida han avanzado con la presencia que tienen en el Ministerio Público y seguramente en la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior, en los sistemas de inteligencia y por qué no en la Fuerza Armada. Entonces, creo que es importante descubrir, levantar el mantel y ver qué hay debajo de la mesa, y quizás por ahí empezar a comprender mejor el proceso político que el Perú está pasando ahora. ¿No te parece, Juan? Sí, me parece. Mira, tú has señalado con bastante propiedad algunas características de estos países que integran el Foro de Sao Paulo, ¿no? Yo quisiera complementar lo que tú has señalado con algunas características del proceso democrático actual del país, que está enfermo, dicho sea de paso. Uno de ellos es la politización de la justicia. Cuando la justicia se utiliza para sacar del camino a los opositores políticos, es parte del manual del Foro de Sao Paulo, ¿no?, en el cual tomar el eje de acción de ese poder del Estado les permite a ellos generar una presión sobre cualquier actor político que se atreva a oponerse. Otro elemento tiene que ver con el manejo perverso de las redes sociales, que en la práctica han anulado cualquier tipo de debate. Cuando una persona se atreve a plantear una posición distinta a la del gobierno de turno, en este caso de Pedro Castillo, pues de inmediato le saltan al cuello las redes sociales, descalificándolo y ni siquiera otorgando la posibilidad de entrar a un debate de ideas. Entonces, yo sí creo de que estamos viendo esta distorsión. Tú hablabas el tema de la exageración de los límites de la democracia, en el caso de la democracia representativa y la participativa, en la cual elementos como busquemos al pueblo para que decida, que acaba de decir Castillo hace un par de días en su discurso de Ayacucho, acaba de decir que el pueblo decida. Mira, ese debate está desde Cicerón, desde Platón. Cicerón, cuando defendía al Estado romano, hablaba pues de lo infeliz que es un pueblo que se deja llevar por las decisiones de la masa. Por eso defendía al Senado como elemento representativo y capaz de discernir, de reflexionar en forma acotada. Y acá se está volviendo al gobierno de la masa, del pueblo, del griterío, del bullying en las redes sociales, del insulto descalificador. ¿Para qué? Para sustentar políticas públicas. Por eso yo te decía que parte de los problemas de la actualidad, y lo voy a decir una vez más, es la debacle del sistema académico peruano. Este es el país en el cual hay más facultades de ciencia política y en ninguna de ellas les enseñan a analizar la realidad actual y salen más bien a ayornarla, a defenderla, a interpretarla. Es una debacle total del sistema académico peruano. Y vemos pues cómo esa ausencia de crítica académica, de crítica política, permite que un gobierno como el de Pedro Castillo se entronice sobre la base de la justificación de la academia o de la anomia o incapacidad de la oposición. Entonces, surge pues la mediocridad, se entroniza,
no pasa nada, porque ellos a su vez se encargan de anular cualquier tipo de posición contraria por el control que tienen sobre los medios de comunicación. Mira, los caviares durante los gobiernos de García, de Toledo, e inclusive como Gigante Humala ya no tanto, pero algo, defendían a lo que es Canal 7, Radio y TV Perú. Decían, tiene que ser plural, tienen que invitar a todos. Hoy, TV Perú, lo que era Canal 7, Radio Nacional, no invita a ningún opositor, a nadie, ¿no? Y si lo invita así para cumplir con la excepción que confirma la regla de no invitar, ¿no? O sea, se ha convertido en un canal del Estado peor que nunca. Pero sin embargo, estos caviares, estos defensores de la falsa moral, no dicen absolutamente nada. Entonces, creo yo, pues, de que este deterioro que tiene que ver mucho con la contaminación de los diversos sectores que están llamados a ser los pilares de la democracia, es algo que nos está llevando a una situación caótica si es que no se hace algo. Y si a eso le agregamos la banalización, la simplificación de temas complejos, como por ejemplo la Asamblea Constituyente o la vacancia presidencial, pues le ponen la cereza en el pastel a esta mediocridad existente. Esos temas que merecen ser tratados con profundidad y seriedad han caído en manos del figuretismo, que ya parece una institución en el Perú, el figuretismo, ¿no? Y se están tratando de una manera simplona, buscando las cámaras, con lo cual lo único que están generando es el desafecto de la opinión pública. Sí, mira, tienes toda la razón, y en el último aspecto de tu intervención, que creo que es muy importante, demasiado importante, y merece una discusión a fondo, porque en los últimos días estamos casi sorprendidos, personajes que no habían actuado en defensa del sistema democrático, que coadyuvaron a tomar decisiones en la época de Vizcarra, y que ahora de repente aparecen, ¿no? Después de inclusive haberse ido del país, y se convierten en los campeones en el mundo mediático, en el mundo de las comunicaciones, por ejemplo, de la vacancia presidencial, y van al Parlamento, dicen que con colectivos, han hecho firmar a unos y a otros, a los parlamentarios, y ha generado, digamos, una expectativa que no es más que un golpe publicitario sobre este tema. En lugar de ser asumido con seriedad y ver las condiciones, se lo banaliza porque se ponen argumentos que no corresponden. Por otro lado, se trabaja sin conocer los tiempos, solamente para decir yo lo estoy planteando. Y esa es una banalización absoluta que tiene como efecto distorsionar la misma idea, alertar al enemigo y sobre todo poner al país en contra, porque si eso se hace sin fundamento y finalmente es fruto de una grita que no tiene sustento material, eso es como hacer gritos para asustar el lobo. Y el lobo al final va a llegar, va a tener justificaciones porque vamos a descubrir dónde estamos. Estas estrategias son contraproducentes y siempre hay personajes oportunistas que se prestan a ello. Igual en el tema de la recolección de firmas para que se convoque un referéndum o una reforma que diga no al cambio constitucional, no a la asamblea constituyente. Eso es en fin, la gente justifica este tipo de cosas porque dicen que los peruanos tienen que estar haciendo algo y es mejor firmar a no hacer nada. Esa es una lógica muy simplista, ¿no? Pero sin embargo le hemos dejado pasar. Pero el resultado de la misma no tiene un norte claro. En última instancia está ayudando, está dando argumentos para que las firmas que está recolectando el señor Bermejo para hacer su referéndum y el cambio constitucional tengan argumento. Porque como todos comprenderán, si hay un grupo ciudadano que junta firmas para que no se cambie la constitución y no haya asamblea constituyente, la pregunta es por qué no puede haber otro grupo ciudadano que junte firmas para que se cambie la constitución y se haga una asamblea constituyente, ¿no? O sea, hay que ser lógicos. Y a la hora del debate vas a ver tú cómo estos argumentos se van a usar, y entonces este esfuerzo que algunos saludan como heroico, epopeico, milagroso, al final no es más que abona a favor
las posiciones y los argumentos de quienes efectivamente son enemigos de la constitucionalidad y quieren cambiar el régimen político democrático por otra cosa. Entonces, aquí hay un tema fundamental que yo creo que los demócratas también tenemos que luchar. O sea, la lucha contra el enemigo principal no debe significar, te pregunto, Juan, dejar de lado aquellas voces que altisonantes, que hacen uso de los medios de modo ostentorio, pero que en última instancia desvían la estrategia política correcta de su cauce natural y correcto. A veces una forma de hacerle el favor al enemigo es exagerando cosas que no corresponden, como por ejemplo el tema de la democracia, el tema de la Asamblea Constituyente, el tema de la vacancia, que debiera ser tocado con la seriedad del caso, y se termina entonces, una palabra clave que yo la quiero repetir, se termina banalizando, o sea, pierden contenido, dejan de ser una herramienta eficaz, y por el contrario, devienen en argumentos a favor del otro lado. Creo que hay que marcar también estas conductas que están en el seno de las fuerzas democráticas, pero que son profundas desviaciones, y no vamos a tener éxito si no le ponemos coto. Si los demócratas de verdad no somos capaces de decir alto, porque no hay que llevar el carro por un camino extraviado que finalmente contribuya, sin querer o queriendo, vaya usted a saber, a caer en el abismo. Juan, ¿qué te parece? Efectivamente, yo considero de que esta banalización de estos procesos le está haciendo un tremendo favor a Pedro Castillo. Por lo pronto lo va a fortalecer. Ya él se está victimizando con que hay grupos que no lo dejan gobernar, que lo quieren vacar, que están presentando mociones en el Congreso sin que existan las condiciones como para que eso se haga. Claro, ese es el justo resultado. Tanto él como sus diversos adláteres están señalando que fuerzas lideradas por el empresariado están utilizando a algunos políticos para tratar de vacarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se entiende que la vacancia es un proceso al cual se llega como consecuencia de la formación de opinión, del convencimiento ciudadano y del entender de que el presidente definitivamente está incurriendo en una permanente incapacidad moral, entendiéndose esta como el fruto, la consecuencia de diversas acciones que imposibilitan un correcto ejercicio del gobierno. Pero acá simplemente se presenta un señor como César Combina, llama a 3 titulares de bancada y les presenta un proyecto de ley sin acompañarlo de firmas ni nada, ¿no? Y los ingenuos de los congresistas lo reciben y le dan tribuna y le permiten que dé su conferencia de prensa. Cuando con lo único que se está logrando con eso es confundir a la opinión pública y creer de que ya está en marcha un proceso que no lo está. Entonces, cuando fracase, la opinión pública va a creer de que es imposible vacar a Pedro Castillo, por lo tanto le hace un favor. O sea, este señor está haciendo todo lo posible para ayudar a Pedro Castillo en su fortalecimiento como gobernante. Porque bastaría con que esto sea rechazado de plano por un par de fuerzas políticas para que el señor se fortalezca. Entonces, es realmente lamentable este aventurerismo, ¿no? Esta forma cómo se conducen las cosas en el país y que tiene rebote de ciertos medios de comunicación acostumbrados a la necesidad de escándalo antes que a la profundidad de la noticia. Creo yo, sin ninguna duda, que la forma como Pedro Castillo ha hablado al rendir cuenta de sus 100 primeros días ya es un elemento que nos debe llevar a nosotros a pensar seriamente en impulsar la vacancia, pero con seriedad, de manera adecuada. El señor ha desperdiciado 100 días, es incapaz de generar consensos, es incapaz de plantear políticas públicas, miente de una manera natural, lanza medidas populistas, coronándolas, por ejemplo, con querer vender el avión presidencial. Alan García lo quiso vender hace 10 años, hace 15 años, a 15 millones de dólares, me acuerdo, 15, 14 millones de dólares, y no pudo porque hace 15 años era chatarra. Imagínate ahora 15 años después, ¿no? Si en el 2006 era chatarra, ¿cómo será en el 2021? Y
Y entonces no se puede llegar a este nivel demagógico que tiene en la gente campeona del figuretismo un componente que convierte esto aún en más inviable. Y más inviable, ¿por qué? Porque le impide a las personas que están trabajando con seriedad que acometan este emprendimiento, el de la vacancia, con los plazos y tiempos necesarios que exige la política. Se aceleran y con eso lo único que logran es fortalecer a Pedro Castillo. Realmente es muy triste, muy lamentable. Sí, pues eso es lo que en política, digamos, seria se conoce como abortar. Cuando aborta una decisión, una política determinada es porque en lugar de manejarla en los tiempos y con la racionalidad y seriedad que el caso amerita, se hace pues un juego y entonces se hace quién es el más valiente, quién aprovecha mejor la pantalla, quién hace esto un espectáculo y entonces la política o la medida, la acción termina abortada. Ese es el peligro de esta gente que de modo aventurero, como tú lo has señalado bien, pone en peligro el régimen democrático, pero sobre todo desarma a las fuerzas opositoras que efectivamente están trabajando con un grado de seriedad para llevar las cosas como deben ser. Este es un peligro que existe también en nuestras filas, hay que decirlo, yo creo que es un deber de nosotros señalar también este tipo de desviaciones, porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido pues los agoreros, los exaltados, aquellos que no se contentan con nada, que creen saberlo todo y que están llenos simplemente de mucha audacia y poco conocimiento y poco seso. Se creen valientes, son audaces porque eso le va a dar un momento de popularidad, pero jugar en esas condiciones es simplemente arruinar las cosas, precipitar, alertar y generar una situación de veras peligrosa. Mira, sobre este tema yo creo que hay que volver a conversar, es un tema muy importante para la salud democrática del país y no queremos justamente que dentro del ámbito de las fuerzas democráticas hayan algunos que en su torpeza o su viveza, entre comillas, terminen haciéndole el juego a la dictadura, afirmando a Castillo. Creo que eso es importante. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar y agradecerte, Juan, por sus observaciones, argumentos y desarrollos que creo que son muy importantes para que los amigos que nos escuchan terminen de formular una opinión. Yo quiero agradecerles a todos ustedes la atención a este programa, agradecerles el hecho que nos continúen siguiendo y esperamos pues que estas ideas que estamos aquí desarrollando sean de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias nuevamente. Muchas gracias.